Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, un placer volver a saludarte y otra vez de nuevo con Ujú, la novedad de un libro que acaba de salir al mercado y que tiene el sugerente título de Indiana Jones. La aventura tiene un nombre, ¿no? Es un libro ujú, que se enmarca dentro de la colección de cultura popular y de análisis de cine de Diablo ujú, Ediciones. Una colección en la cual tienes varios números ujú, que estás creando como una especie de universo alrededor de George Lucas, alrededor de Amblin, alrededor de Steven Spielberg yo creo ujú, que este libro acaba también beneficiándose de este trabajo previo que has tenido en los anteriores libros, ¿no? En ujú, este caso estamos hablando de un libro dedicado al personaje de Indiana Jones y ujú, como entre comillas, parece que esté cerrado, pues es un libro dedicado a las 5 películas, a la serie de televisión y luego ujú, todo lo que supone, pues videojuegos, música, etcétera, pero básicamente está centrado en lo que es la producción de las 5 películas y sobre todo de la serie de televisión, ¿no? Y es un ujú, libro que sale en un momento muy interesante porque justo hace muy pocas semanas que vimos en cine el estreno el estreno de la última película, interpretada por Harrison Ford. ujú, Esta grabación se está grabando y emitiendo el día 1 de octubre del 2023, que ni siquiera ha llegado todavía a las plataformas en abierto, con lo cual estamos ujú, con el libro muy reciente y con un retraso provocado porque en el libro hay un capítulo dedicado a la última película, ¿no? A la última ujú, aventura de Indiana Jones, ¿no? ujú, Es una película que no está dirigida por Steven Spielberg, aunque me imagino que tendrá mucho que decir en su producción, pero es verdad que es muy interesante la forma en que tú explicas en tu ujú, libro, la forma en que tú explicas eh, la génesis y cómo ha ido evolucionando la historia y el ujú, personaje a lo largo de las películas, porque entre película y película pasaba, pasaban muchos años, ¿no? ujú. Así Y es. explícanos un poco Ujú, la génesis, porque también es muy interesante descubrir que en el fondo de todo siempre hay el cine, es decir, cómo el sí. cine influye a un chaval, que en este caso es George Lucas, y Ujú, que cuando es joven ve una serie de seriales en el cine, en la televisión, y eso le ujú, acaba inspirando a que él quiere hacer un personaje similar que evoque a un ujú. personaje, por ejemplo, tan mítico como el Zorro, por ejemplo, Por ¿no? ejemplo, exacto, el zorro vendría a ser una de las grandes influencias. Hay que comentar a nuestra audiencia que en el inicio, pero del inicio, George Lucas tenía una idea primigenia que mezclaba el concepto de Luke Skywalker y de Indiana Jones en un mismo personaje, porque inicialmente él quería crear una serie de películas que evocase a esos seriales tipo Buck Rogers o Flash Gordon, que eran sus favoritos, junto también, como has nombrado, las lecturas del Zorro, tanto en su formato novela como también en cómic y otros formatos como los seriales radiofónicos. Y tenía la idea de hacer un personaje que fuera un arqueólogo que viajara por los distintos planetas de una galaxia muy lejana buscando objetos arqueológicos de una civilización pasada que ya no estaba aquí bueno, que había un secreto, ¿no? que revelar a esa otra civilización que había en esa actualidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que poco a poco esa idea va desarrollándose en su cabeza y luego finalmente se separa. Por un lado va a Luke Skywalker con la saga Star Wars, que sería lo primero, bueno, su tercera película, porque venía de hacer THX 1138 y luego American Graffiti. A lo largo de estas dos producciones también estuvo preparando el guión de Star Wars y al Claro. final hubo una escisión de la idea de Indiana Jones que fue tomada por Philip Kaufman y directamente este hombre, este guionista y también director, fue el que desarrolló ya
el personaje tal y como lo conocemos en Busca del Eso es. Arca Perdida. Aunque luego Porque es cambian que muchas cosas, claro. ninguno de los dos personajes, ni Luke Skywalker ni Indiana Jones, se llamaban así al inicio. No, nada, sí. Estamos hablando de Indiana Smith, ¿eh? Smith Digamos, Indiana Smith y ocupó Luke varios Starkiller. años Sí, también. sí, sí, sí. El Indiana Smith, Mm, digamos, estuvo muchos años encima de la mesa sí. trabajándose el diseño del perfil y tal, ¿no? Mm, Hay un tema muy importante que has comentado, que es el tema de la arqueología, ¿no? mm, Y a mí me gusta muchísimo siempre los procesos mm, creativos y los procesos de innovación, y hay un mm. momento clave que es un accidente de coche, un accidente Sí. de coche muy grave, ¿no? Muy grave, efectivamente. George Lucas se puede ver perfectamente en alguna de sus películas, como ocurre en American Graffiti, en la película Attacker, producida por él y dirigida por Coppola, y en la cuarta película de Indiana Jones, en el arranque, en el prólogo, se ve que es un gran apasionado por los coches sobre todo de época y por la velocidad. Entonces, American Graffiti, por cierto, es una oda, ¿no? Al Claro. automovilismo, también a la música rock, pero principalmente también a los coches, ¿no? Entonces, él siendo muy joven, se quería dedicar profesionalmente a las carreras de coches y se la pegó. O sea, fue a toda velocidad y se la pegó contra un árbol. Tuvo consecuencias bastante graves, estuvo en coma durante un tiempo bastante prolongado y luego también tuvo una hospitalización muy larga. Esto Sí, hizo bueno, que, eso hay que recordar que tenía 18 años, nada sí, más, sí, 18 años, sí, sí, y tuvo una rehabilitación complicada durante un muy tiempo, ¿no? complicada. Exacto. Esto le dio la oportunidad de poderse acercar a la lectura. Claro, tenía mucho tiempo libre, no existía internet, y entonces él se dedicó a leer libros y sobre todo libros dedicados a arqueología, historia, humanidades, antropología. Y todos estos elementos, algunos de ellos casi mitológicos en algunos casos, están presentes tanto en Star Wars como también en Indiana Jones, ¿no? En ambas sagas. Sí, Y aquí es donde se interesa realmente por la historia del siglo XX, y se fija principalmente en dos grandes descubridores, en dos arqueólogos, como fueron Percival Fawcett, que era del ejército británico y que se perdió buscando una ciudad perdida en el Mato Grosso. Esto es una historia real. Se perdió junto a su hijo y nunca más se supo nada de ellos. bueno, Iban buscando. hace poco vimos la película Z. Sí, sí, exacto. La película Z, que estaba bastante bien y que viene a ser un poco la prehistoria, ¿no? Del personaje de Indiana Jones. Y luego estaría también otro personaje histórico muy importante, que es Hiram Bingham, que fue el redescubridor de Machu Picchu. Digo redescubridor porque hubo un descubridor peruano anterior que fue Claro. ocultado por la historia, y finalmente Hiram Bingham fue el que dio a conocer a nivel global, a través de National Geographic, este gran descubrimiento arqueológico de Machu Picchu en Perú. Y estas dos noticias, mezcladas con todas las historias que había leído Lucas durante su convalecencia, hicieron que poco a poco se fueran creando estos dos personajes. Primero, como decía al principio, este Luke Starkiller, buscador arqueólogo, que luego fue un Jedi finalmente, y luego Indiana Jones, un arqueólogo ambientado en la década de los 30, previa a la Segunda Guerra Mundial. Esta aportación se la daría sobre todo Philip Kaufman. Le Sí. dijo, el momento de mayor aventura, el momento en el que se ha descubierto Machu Picchu, todo esto son los años 30, y aquí es donde se introdujo también el elemento de los nazis y los objetos místicos que estos buscaban, ¿no? Por todo el planeta. Sí, sí. Bueno, pero hay un tema fundamental que es el diseño del personaje. Sí. Mm, Em, bueno, has comentado hace un momento que los seriales, mm, especialmente Flash Gordon y Buck Rogers, Flash Gordon, si la gente supiera todo lo que ha sí. implicado Flash Gordon, ¿no? Por ejemplo, en Star Wars. Mm, Estos seriales, yo creo que él mismo reconoce que ayudan a la forma en que realizan el guión, ¿eh? Es decir, mm, el tema de la tensión y tal, yo creo que sí. les influye sobre todo en cómo desarrollar la tensión cinematográfica, ¿no? Pero hay otras películas o personajes también que vienen del cómic o de, bueno, Buzz Rogers y Flash Gordon también venían del cómic, que vienen del cómic o de las revistas Pulp. Mm, Por ejemplo, Quaterman, ¿no? El Alan sí. Quaterman.
a la o Quatermain. la película Sí. del tesoro de Sierra Madre, Ujú. allí es donde entiende el perfil exactamente de lo que él quiere hacer, ¿no? El Sí. tipo de aventurero que quiere representar, Y hay ¿no? una película que es una película bastante mediocre, que se titula El secreto de los Incas, Ujú. que está protagonizada por Charlton Heston, donde Charlton Heston va vestido igual que Indiana Jones, va con la cazadora de cuero, con el sombrero fedora, tiene esos ademanes chulescos, porque Indiana Jones es un personaje que se ha ido transformando y se ha convertido casi en un personaje familiar, ¿no? A lo largo de todas las películas, sobre todo ya en la tercera película y en la Sí, cuarta y en la quinta. sí que lo identificamos por su forma de ser, digamos. Sí, pero su forma de ser en la primera y también en la segunda es el típico playboy que es profesor en una universidad y por alguna razón, supongo, he leído bastante sobre el tema, que es porque Philip Kaufman dijo, este señor quiere tener una vida acomodada, o sea, tener la posibilidad de viajar, tener mujeres a su alcance, ir de fiesta en fiesta, y para tener una vida un poco como de crápula, necesita dinero extra, y este dinero extra lo logra convirtiéndose en un buscador de tesoros, en lo que llaman en América del Sur los cuáqueros, que son los ladrones de tumbas Sí, directamente, ¿no? sí, sí, Lo sí, que estoy pasa es contigo. que sí que precisamente en Busca del Arca Perdida hay momentos en los cuales Belloc, el villano, le suelta directamente si tú eres un ladrón de tumbas como yo. O sea, no. Pero luego sí que se va dulcificando el personaje hasta convertirse en ese personaje académico que Sí, en su tiempo libre se dedica a buscar objetos por medio mundo. Y toda sí, esta sí. amalgama es lo que se crea en la primera película. Pero en la primera película tiene todavía ese ademán chulesco, playboy, sí, tiene estos elementos que luego se va dulcificando Sí, totalmente a sí, lo sí, largo de sí. la Bueno, tú saga. sabes Sí, que sí. a mí lo que más me gusta de Mm. Indiana Jones es que sea un profesor de la universidad Sí. y esto, y Tú esto hace tienes también. doble vida, ¿no? Tú también tienes Ay, una ay, doble ay. vida, ¿no? Aparte Pero de esto. esto es importante porque no es un ladrón al uso, no es un Mm, alcohólico, no es ¿no? Una mm. persona, digamos, que está mal de la cabeza y tal. Pero, perdóname, Sí, Jordi, pero sí que es alcohólico, ¿eh? Sí que se ve al principio, sobre todo de En busca de la arca perdida, cuando pierde a Marion, cuando cree que ha perdido a sí, Marion, sí, sí, como beben. como bebe, y esto Sí. recuerda mucho al Humphrey Bogart Humphrey Bogart, sí. Al tesoro de Sierra Sí, sí, Madre, sí, ¿no? sí, Ese tipo de sí, alcohólico, ¿no? No un sí, tipo sí, sí. como Living Las Vegas, sino, Bueno, sino pero fíjate, justamente en esta primera película, Marion es como más borracha que él, todavía más, porque exacto. justamente sale en Sí, la sí, escena, sí. sale Sí. ella justamente en un combate de alcohol, De ¿no? chupitos, Ah, sí, sí, de alcohol, En sí. cualquier caso, yo creo que lo que traspúa, digamos, ¿no? Transpira el personaje es una persona académica, estudiosa, que da clases, que tiene, digamos, que es una rata de biblioteca, que tiene esta doble vida y que cuando las películas han tratado de buscarle un alter ego que fuera lo contrario, por ejemplo, su hijo en la cuarta o su sobrina en la quinta, no acaba de funcionar. Es decir, yo creo que la gracia, que lo explicas muy bien en tu libro, la gracia es como a base de conversaciones y de trabajo, van perfilando Claro. este perfil de personaje hasta que queda el que acabamos conociendo. Que por Y cierto, luego, hay una anécdota muy interesante que yo no la conocía, ujú, que tú la explicas en el libro, que es una famosa reunión de una semana sí, entre el guionista al final, Steven Spielberg y Lawrence George Lucas, Kasdan. Ujú, Lawrence Kasdan, ujú, George Lucas y Steven Spielberg, los ujú. tres, resulta que está grabada esa semana de trabajo y está transcrita y que se puede Todo. leer. Se puede leer en internet. Esa semana de trabajo es donde van haciendo una tormenta de ideas y van perfilando cómo les gustaría que fuera, qué debería tener, no sé qué y tal. Ujú. Y con el trabajo previo de Philip Kaufman, que es el que acaba, yo creo que acaba dándole la La forma forma. que Ujú, tenía en la cabeza George Lucas. ujú, Entonces, antes de esta reunión de estos tres, antes Philip Kaufman ya había definido cómo debía ujú. ser este personaje, ¿no? Y Entonces, Kaufman, perdóname, fue el que añadió el elemento del Arca de la Alianza, porque sí, estaba la idea de que fuera un cazador de tesoros, pero no sabían qué tesoro, qué MacGuffin. Kaufman había estado investigando el Arca de la Alianza para otra película que quizás hubiera hecho y dijo, esta es la ocasión perfecta, tenemos que introducir este elemento
Que, ojo, en los años 80 hubo mucha gente, muchos críticos de cine que acudían a la sala diciendo, ¿qué es esto del arca? ¿Arca de qué? Arca, o sea, ya sabes, los americanos que se pierden un poco con la historia y no sabían de dónde venía el tema del arca. Y luego, perdóname, se nos ha olvidado también nombrar a James Bond. Esto también es muy importante. Ujú. El arquetipo que buscaba Spielberg. Spielberg se trajo esta idea, ¿no? De tener su propio James Bond. Sí. Porque en los finales de Bueno, los 70, porque no le dejaron grabar porque no le James Bond. dejaron, exacto, sí, sí, Sí. porque Albert Broccoli le dijo, no, no, no te quiero, y eso que ya había hecho Tiburón. O sea, perfectamente podría Bueno, haber pero dirigido a también Roger había Moore. hecho, pobrecito, había hecho 1941. Sí, 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 eso le dolió bastante, sí, exacto. Sí. Sí, sí. Y Broccoli le dijo que no. Y entonces ya se quedó chafado y dijo, Ah, quiero mi propio James Bond. Y el homenaje está clarísimo, sobre todo en el arranque de Indiana Jones y el Templo Maldito, donde ah. va con este frac blanco, que es el mismo que utiliza Sean Connery en Goldfinger. Y bueno, ¿quién mejor que Connery para interpretar al padre de Indiana Jones? Porque bueno, es el padre también espiritual, ¿no? Sí, 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 sí. Del Bueno, pero en personaje. cambio buscaban que la compañera del Mm. protagonista no fuera una chica Bond, No. y que fueran Ujú. personas con Con personalidad, fuerza. con Mm. carácter, con fuerza, y eso es muy interesante también, ¿eh? Sí, que además ahora que hay muchas voces, ¿no? Que se les llena la boca diciendo, no, es que hay que mostrar mujeres empoderadas en las películas actuales, la cuota, ¿no? Entre la parte femenina y masculina, etcétera. Y es que esto ya estaba en Busca del Arca Perdida. En Desde el Busca año del Arca Perdida, 81. en el 81, ya Y estaba. que luego ha habido unas cuantas pelis de James Bond que no han cambiado, siempre ha sido igual. Sí, sí, que siempre ha sido igual. Efectivamente, que la chica estaba como chica florero, ¿no? Pero en el Sí, caso de Karen Allen en la primera película, es que prácticamente se puede equiparar a Indiana Jones en muchos momentos. Pero sí que es cierto que hay una escena, como es la escena de la tienda, donde intenta seducir a Belloc, engañarlo, emborrachándolo, y claro, utiliza sus armas de mujer, ¿no? Pero esto es lo que haría un personaje propio de una película de los años 30. ya. Eh, Eso es lo que haría. O sea, el perfil de una actriz, de un personaje femenino en esa época sería este, el de seducir, ser la femme fatal en algún momento para poder lograr el objetivo, ¿no? Que en este caso es despistar al malo para que Indy consiga el arca. Y lo que pasa es que yo creo que la actriz no tiene este perfil de femme fatal y No. esa escena, por lo que explicas en el libro, la rebajan mucho de tono. Sí, sí, la rebajan casi cómica, Sí. ¿no? En algunos momentos. Exacto. Sí, sí, sí. Hay una anécdota que me gustó muchísimo de conocer de tu libro, que es cuando decías que molaban a Akira Kurosawa cuando intentaban que el protagonista se rodeara de gente menos lista que él. Sí, sí, Y esto era exacto. muy divertido porque al final esta imagen que tenemos de su compañero, ¿no? Que era el rector de la universidad y tal, despistado y... Despistados y que se pierden el museo. Y bueno, Sí, esto sí, es clarísimo en el Templo Maldito. Tienes al niño chino, sí. a la chica que grita, que tiene poca cabeza. O sea, sí, se rodea siempre de personajes bastante... Y luego al final encuentra, yo creo que la horma de su zapato encontrándose a su padre, ¿no? En la tercera película, donde aquí tenemos ya Al a un revés. personaje académico, Sí, serio. sí, que es al revés, que el tonto es él. Sí, el tonto es él, exacto. Y esto funciona muy bien en esta película. Sí, sí. Bueno, hablando de tontos y listos, es muy importante comentar el trabajo de documentación de las películas. Ujú, Y hay una persona que es Debbie Fine, que es la asesora de George Lucas ujú, en las películas, digamos, ujú. intentaba que fuera lo más verosímil posible, ¿no? La bibliotecaria de Lucasfilm. En el rancho de Skywalker hay una biblioteca espectacular dedicada a las humanidades, antropología, arqueología, etcétera. Y esta mujer estuvo al frente de toda la parte cultural para que cuando saliera Egipto, por ejemplo, fuera el Egipto de los años 30, que la gente se creyera que era aquello. Y es curioso, esta mujer estuvo presente tanto en la trilogía original como también en la serie del joven Indiana Jones, que tienen a nivel histórico, Que tenía más trabajo. tenía mucho trabajo, pero es curioso que cuando esta mujer ya, ahora no recuerdo si ya falleció o directamente ya se desvinculó de Lucasfilm, pero ya no estuvo en la Calavera de Cristal y cuando falta ella
ya Se se nota. nota que la calavera de cristal se les va a la cabeza y mezclan ahí un montón de cosas como la cultura mexicana, los nazca, los cuáqueros, o sea, mezclan los extraterrestres, hacen una amalgama que no les funciona. Pero tanto en las tres primeras películas como en la serie, todo funciona muy bien, porque hay un telón de fondo histórico muy bien trabajado, muy bien documentado. Sí. Bueno, yo siempre recomiendo que los libros de la colección se lean, digamos, por orden, Sí, digamos, de forma tal y como están escritos, porque se ve muy bien también cuando explicas que Spielberg se negaba a que hubiera temas paranormales en extraterrestres y tal en las primeras películas, y sí. al final en la cuarta pica. Al final picó, sí, por amistad. O sea, Lucas ya quiso meter el tema paranormal en la tercera. La tercera película habría empezado, La Última Cruzada, en un castillo escocés donde Indiana Jones se enfrenta a un fantasma que toma la forma de una armadura y al final tienen un duelo entre ambos y tal. Hubiera quedado aquello, a mí me hubiera gustado verlo, ¿no? A ver cómo hubieran resuelto la Bueno, sí, situación. bueno, al final el arca, al final del Sí, arca hay algo ahí hay algo paranormal. sobrenatural. Sí, sí, Pero hay una diferencia creo que bastante importante. Siempre todos los objetos en la saga de Indiana Jones tienen un poder místico, ¿no? Entonces, claro, el poder del arca, que es lo que se describe en el Éxodo y todo el periplo de Moisés y bueno, los judíos supuestamente la utilizaban para romper murallas. Eh, entraban en la zona de las murallas de Jericó y consiguieron derrumbarlas con la fuerza que salía del Arca de la Alianza. Se supone que era un transmisor para hablar con Yahvé. Y hay un momento dado en la película que al final la película eh, abraza completamente lo sobrenatural. Es la parte final en la que se produce esta ceremonia, que por cierto está muy bien documentada, porque tanto el hábito que lleva Paul Freeman Velo, que es un hábito real que utilizan los sumos sacerdotes, que utilizaban los sumos sacerdotes ante la presencia del arca en ese tabernáculo, ¿no? En la época judía, en la época histórica que supuestamente se relata en la Biblia, y al final había que abrazar a lo sobrenatural, ¿no? Porque el poder divino, el poder de Dios tenía que hacer acto de presencia, cosa que también vuelve a pasar en el Templo Maldito con estas piedras hindúes y luego ocurre también con el Grial en la Última Cruzada. Lo que pasa es que ya con las calaveras de cristal yo creo que cruzan ya una línea que es llevarnos ya al tema de los extraterrestres, las dimensiones paralelas, y creo que allí ya entrar en terrenos más del sci-fi de los años 50, que era la pretensión de Lucas, fue dar un paso de gigante demasiado grande y la mezcla no terminó funcionando, lamentablemente, aunque hay cosas Claro. muy rescatables en esta película también. Bueno, porque al final lo que decías tú hace un momento, ¿no? Que hay una época que asociamos a esta aventura Mm, clásica, que es los años 30, ¿no? sí. Y esta amalgama de, ¿no? de influencias, ¿no? El látigo del zorro, Mm, el Humphrey Bogart, ¿no? Es mm, decir, bueno, y hay un tema muy interesante que es el look, y que justamente mm, pones varias ilustraciones en el libro y en la portada, que es la contribución de Jim Steranko a la imagen mm, final de, ¿no? de Jim Steranko, que es este gran mm, dibujante, sí. muy conocido por diferentes obras en Marvel, Mm, adaptaciones, cómics de terror, etcétera, y fue la persona que hizo mm. las ilustraciones para ¿no? dar este look definitivo al personaje, ¿no? Eso es. Lucas había utilizado esta misma dinámica en Star Wars, porque cuando tenía que vender la idea a los estudios se quedaban diciendo, ¿cómo? Un tipo vestido con escafandra así negra, túnica, los Jedi, ¿qué es esto, no? Entonces, ¿qué hizo? Contrató a un ilustrador, en este caso a Ralph McQuarrie, Ujú. y él hizo una serie de ilustraciones. Lucas iba a las reuniones con esto y Sí, les sí, sí, mostraba sí. esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y con Steranko hicieron lo mismo, lo contrataron porque Lucas era muy fan de su obra y es el que puso el look a Indiana Jones y es curioso, la gente lo puede buscar en Google,
el look que tiene Indiana Jones es mucho más duro, tiene un rostro, un mentón más duro, tiene más pinta de villano que de Bueno, es que héroe. ahora hablaremos porque Mm, los que tenemos una cierta edad, que tú sí, eras muy jovencito en el 81, sí, los que mucho. tenemos sí, los que tenemos una cierta edad sabemos que el Indiana Jones era Tom Selleck. Tom Selleck, Magnum, Magnum PA. Hay gente que hablas de Tom Selleck y no saben ni quién es o no lo asocian Sí, a Magnum, ¿no? Es sí, decir, sobre todo la gente joven, que Magnum ahora es un actor totalmente diferente, o sí. Tom Selleck, ahora que se quitó el bigote, también es otro actor diferente, pero el Tom Selleck de Magnum Ujú. era Era Indiana Indiana Jones, Jones. ¿no? Sí, sí, sí. Es que lo habían decidido así. Tanto Lucas como Spielberg tenían la idea de llamarle, e incluso hicieron pruebas con él. Hicieron pruebas de cámara que se pueden ver también en YouTube con Sean Young, que todavía no había hecho Blade Runner, todavía estaba a punto de estrenar esta peli. Y al final no pudo ser, No, no pudo perdona, ser. a punto de estrenar, no, todavía no se había rodado. No, Porque no se Blade había Runner, rodado, efectivamente. Sí, 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 exacto. Blade Runner Sí, es porque después, es sí, después de Indiana Jones. sí, sí, Blade Runner es del 82, En busca del Arca Perdida es del 81, por lo tanto le quedaba un año para empezar a Claro. rodar con Ridley Scott. O sea que sí, sí, no era prácticamente nadie conocida, ¿no? Sí, 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 sí. Y llega un momento y se ve en esas imágenes que la química funciona muy bien, que han elegido súper bien los personajes, el casting ya prácticamente estaba cerrado, pero Lucas se empieza a negociar con los productores de Magnum y atan al actor para más temporadas y le es totalmente Sí, sí, imposible sí. por contrato rodar En busca del Arca Perdida. Y es Es una la gran pregunta, lástima. leí una entrevista que decía que era la pregunta que más le habían hecho los periodistas, ¿no? Si se Sí, arrepentía de esa decisión y tal. La verdad total. es que el pobre, al cabo de unos años, intentó emular a Indiana Mm. Jones con la película de la Gran Ruta hacia la China. Sí, que no está mal, es una película Que no está simpática. mal, Sí, pero bueno, sí. para que no sea una calca, cambia Mm, la época y se va hacia, mm, digamos, 20 años antes más o mm. menos, ¿no? Ahora no recuerdo, creo que era el 1915 por ahí, ¿no? Sí, por ahí más o Y menos, sí. cambia la época, también se va a una zona Mm, inhóspita como es la China y tal, pero bueno, mm. esa película tampoco no pasó a la historia, digamos, ¿no? Nah, Es decir, no tuvo repercusión, no exacto, tuvo sí, sí. repercusión, aunque a nosotros nos gustó mucho, Mm, pero bueno, que no sé si mm. la gente era consciente o no de que hubiera pasado si Indiana Jones hubiera sido Tom Selleck, no sabemos Claro. qué hubiera pasado. En otra dimensión, ¿no? En otra dimensión seguramente Tom Selleck Yo es recuerdo a Indiana alguien que me Jones. decía, hostia, es que no pega nada No lo Harrison veo. Ford descamisado Mm, cuando está en el barco que se descamisa y tal. mm. Y yo pensaba, digo, es que a lo mejor esa escena estaba pensada para Tom Selleck, que iba siempre descamisado Exacto, en es que, Magnum, ¿no? exacto, hay ciertas escenas de En busca del Arca Perdida donde dices, aquí estaría Tom Selleck fantástico. Sí, Y Harrison Ford lo hace fantástico, o sea, vamos, que no podemos criticarlo, ¿no? Desde luego. Y la entrada de Harrison Ford fue sencillamente porque Spielberg había visto un premontaje del Imperio Contraataca. sí, Todavía no había llegado el Imperio a las salas y ya sabemos que en el Imperio Contraataca tanto él como Carrie Fisher tienen unas escenas fantásticas sí, en gran parte de la película y sí, vio sí, sí. sobre todo escenas en el planeta de Hoth, vio las escenas finales antes del momento de la carbonita y lo tuvo claro, dijo, Sí, 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 sí. lo tienes Bueno, es que, delante de ti. claro, ahora todo el mundo habla de Harrison Ford, pero bueno, Harrison Ford Sí. hizo La Guerra de las Galaxias, Mm. Star Wars, porque Apocalipsis Now era, también estuvo. porque, Sí, bueno, pero esto era sí. como, ¿cómo se llama? Digamos como del montón, digamos, algo Sí, sí, exagerado. sí, estaba casi Sí, sí, que de era una extra, escena, casi. Sí, un sí, extra esto, no sé la sí. palabra. La Guerra de las Galaxias la hizo porque él era el carpintero de la cocina De nueva Coppola, de de Coppola y Coppola. de Lucas, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces decía, pues yo además soy actor, ¿no? Y decía, bueno, sí, sí, pues vale, pues vente a hacer el casting, ¿no? Claro. Y, entonces, digamos que ahora Harrison Ford es lo que es, pero que cuando hizo Indiana Jones solo llevaba una película, que Mm, además, una cosa que explica es que a mí me gustan mucho tus libros porque descubro cosas que yo pues, no mm. conocía, que Harrison Ford no firmaba por más de una película y No, eso no, preocupaba mucho a los productores porque decía, claro, yo quiero claro. hacer La Guerra de las Galaxias y si funciona quiero hacer tres, quiero Mm, hacer Indiana Jones y si funciona quiero hacer tres. Y él decía que no,
sí, sí, que sí. solo firmaba por una. Entonces decía, bueno, si Mm. Indiana Jones tiene éxito, entonces, ¿qué hacemos? Nos ¿Qué comemos, hacemos? hay que cambiar de actor, ¿no? Y por De suerte, hecho, de hecho, por suerte, firmó para aparecer en el Retorno del Jedi. Que mm, lo del tema de congelarlo y dejarlo ahí en suspense era porque se habló y se especuló la posibilidad de matarlo. sí, sí, porque Si él no quería seguir no y quería bueno, es una seguir. cosa rarísima porque él no Mm, era nadie y de pronto se hace súper famoso y claro. se pone con estas exigencias que eran muy raras, ¿no? Pero una cosa que también he descubierto es que los productores firmaron con Lucas, Mm, firmaron 5 películas de 5 Indiana Jones. películas. Sí, sí, sí. Y al final las hemos conseguido. Y con Indiana Jones, o sea, ay, perdón, con Harrison Ford firmó 3. Sí, 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 sí. Bueno, Exacto. 3, pero también tú explicas una cosa muy interesante que dices, firmó 3 diciendo que solo haría la segunda y la tercera si la primera tenía éxito. Exacto, eso es. Sí, O sí, sea, sí. que, Si tuviera que- éxito. Y Spielberg también cambió su dinámica, porque él habitualmente siempre se ha negado a dirigir secuelas. Y cuando ya se plantearon en serio hacer Indiana Jones y el Templo Maldito, que por cierto no es una secuela, es una precuela, porque sí. ocurre un año antes del Arca, Spielberg dijo, la voy a hacer yo porque si no me moriré de envidia, porque si alguien la hace por mí y encima sale bien, me voy a morir de envidia, o sea, voy a hacerla yo, o sea, Bueno, oye, directamente. estamos hablando demasiado porque que tengan interés tienen que Mm, quererse el libro, pero ahora que has dicho esto de la segunda, mm, realmente las anécdotas e incidencias, sobre mm, todo de las 2 primeras películas de rodaje, mm, que tú explicas muchas en el libro, mm. darían para, Para otro libro, para otra película. sí, sí, para otra película. Les Bueno, pasó, les pasó de todo en la primera y en la segunda, sobre todo, ¿no? accidentes de todo tipo, claro, es que estás en un rodaje, como es el caso de En busca del arca perdida en Túnez, en verano, con más de 45 grados a la sombra, una intoxicación alimentaria que afectó a prácticamente casi todo el equipo. Acabaron hechos polvo y todo se puede ver fácilmente en la película, porque Sí, si te fijas en la película hay un efecto sudor constante en sí, todas las escenas de supuestamente Egipto, porque Egipto está ambientado en Túnez, y cuando ellos volvieron a Estados Unidos, y en este caso concreto a Hawái, a rodar las escenas del prólogo, la del ídolo dorado, la parte de la roca y todo esto, si te fijas, Harrison Ford está hecho polvo, o sea, está machacadísimo, porque es que venía de 40 días en el desierto rodando a 45 grados de temperatura y sí, con sí, unos sí. problemas alimenticios Y luego los brutales. problemas de la espalda en la segunda En la película, segunda, se partió la que espalda. claro, Sí, se partió la espalda literalmente y se pasó sí, casi toda la película tumbado en el mm, suelo. Y sí, de sí. hecho, hace poco hice la maratón para la quinta peli, hice Mm. la maratón de las 4. Y cuando vi El Templo Maldito, claro, al final lo que tú explicas en el libro de que solo es él cuando se ve la cara. Solo, exacto. El 80% de la película Es el doble. es el doble, o sea, directamente. La habilidad que tuvieron tanto Michael Kahn, el montador, como también el director de fotografía Douglas Slocum, para lograr la magia y que todo esto funcionara, porque habían rodado todo con el doble y luego cuando Harrison Ford se recuperó, volvió para solamente rodar pequeñas tomas de cuando se levanta, cuando mira al villano, o sea, pequeños matices que tenían que coordinar con la misma iluminación, con el mismo montaje. Ojo, esto Sí, 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 es sí. digno Bueno, de ser estudiado en una escuela de sí, cine, sí, sin sí, duda. sí, sí. Pero bueno, que es interesante saber Y las funciona. incidencias, ¿no? del rodaje, de cómo él Mm. estaba hecho polvo, tenían que darle masajes en la espalda, tenía que estar haciendo reposo y de vez en cuando se levantaba, hacía la escena y se volvía a tumbar. Estaba hecho polvo, sí, estaba Bueno, y fatal. en la primera, bueno, en la primera y en todas, tenía problemas Mm. en la muñeca de una lesión de carpintero, que tenía la mano mal de una caída de su trabajo de carpintero. Sí, tenía una lesión previa Ujú. y exacto, tenía una tendinitis, creo que era, y lo que hacía era que con el látigo, cada vez que lo chasqueaba, vamos, el cuerpo entero le repercutía, ¿no? Y esto físicamente era muy exigente. Y también la lesión de la espalda era una lesión anterior, que se le perjudicó todavía más, o sea, fue todavía más grave, fue todavía más allá.
y todo venía de su época, efectivamente, de currele, de carpintero, no sé si en Sí, la casa de sí. Coppola, pero en otras casas de Había tenido Hollywood. una caída, sí, había tenido una caída, ¿no? Sí. Oye, esto es súper interesante, pero que quiera saber más, que se compre el libro. Te quería comentar que en esta última entrega, en la quinta película, Ujú, el director explicaba que ujú, quería que quedara muy claro que Indiana Jones estaba como descolocado en todo, sí, estaba descolocado en su época, en su casa, hay planes con los vecinos, descolocado en el trabajo que lo jubilan, queda sí, como todo, digamos, da una sensación extraña ujú, que contrasta con la aventura que habíamos visto, digamos, en las anteriores entregas. En esta, esta forma de presentarnos al personaje es claramente para provocar esta sensación en el espectador, pero es que para demostrar, digamos, que Indiana había cambiado a lo largo de los años, pero es que nosotros claro, también habíamos cambiado, ¿no? Nosotros sí. también no somos los mismos del año 81 No, no, viendo Indiana Jones, ¿no? Y eso la gente no es consciente, que no somos los mismos viendo... ¿no? Y sí. la gente dice, es que no me ha gustado tanto, o no, pero es que nosotros no somos los mismos, ¿eh? No, Es no. decir, Es que nosotros mismos, ahora cuando vemos a la juventud, decimos, pero esta gente, ¿por qué escucha esta música? ¿Por qué actúa de esta manera? Porque ya se está produciendo esta barrera generacional. Imagínate en un señor de 70 y pico años en los años 60, a finales de los 60, en el 69, donde de repente el mundo mira hacia el espacio. Todo el mundo está obsesionado con la luna, la carrera espacial, todo lo que viene de fuera, y él, que es un arqueólogo que busca el pasado, todo lo que vino antes, la historia, pues todo eso no interesa. Ya las mujeres aquellas, las alumnas que bebían los vientos por él en las primeras películas, ya no están, sino que ahora están los típicos pasotas de finales de los 60 que pasan completamente de sí, él. sí, sí, Por sí. cierto, un error tiene la película, porque en la clase que vemos que le está dando en el inicio de Sí, sí, de la la trama última clase. principal, la última clase, esto debe ser una escuela de verano, porque si coincide con la llegada de los astronautas de la Luna, Ah, vale. esto sería finales de julio del 69. Por tanto, el curso académico ya habría acabado, ¿no? Sí, Entiendo. sí, sí, Entonces, está buen sería un apunte, curso de buen apunte. verano. Sí, 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 buen sí. No, apunte. no sé si habrán sido conscientes de ello, pero la llegada, el desfile que se Bueno, que ve, sepas, podría ser una clase de doctorado que no tenemos ahí, no hay sí, límite tampoco. A veces sí que no estamos hay ahí. límite, ¿no? Podéis hacerlo en Sí, cualquier momento del año. Vale, sí, 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 sí. sí. Pero bueno, en Sí. cualquier caso, lo que sí que es verdad es que el espectador ha cambiado, hemos Mm, evolucionado y hemos visto muchas cosas. Y es que ahora no es lo mismo. Bueno, ya, digamos, la parte emocional mm, está modificada por todos los estímulos que hemos tenido durante estos últimos 40 años. Eso está ya. clarísimo, ¿no? Sí, totalmente. Y también ha cambiado los hábitos de Mm, consumo, ¿no? La forma en uf, que vamos al cine, mm, ¿no? Es mm, decir, que me explicabas mm. que está teniendo más éxito la película digamos, comprándola en plataforma que no en el cine, ¿no? Sí, la película en cines prácticamente no ha llegado al presupuesto, un presupuesto, por cierto, desorbitado, ¿no? Y no han llegado a cubrir gastos. Entonces en Disney estaban muy preocupados qué iban a hacer con este producto, ¿no? Y al final lo han lanzado a finales de agosto con un gran éxito en todas las plataformas, en Amazon, en Apple, etcétera, y la gente la está comprando para verla en casa. Han preferido quedarse en casa, no levantarse del sofá, no ir a un cine a disfrutar de una película que es muy disfrutable en una sala de cine, La sala. con un buen sonido. Yo la he podido ver 2 veces en el cine y es donde se tiene que disfrutar realmente. Y es curioso, pero hay un cambio de tendencia que ha hecho que muchos espectadores hayan llenado las salas para ver a Oppenheimer o ver Barbie con esta especie de extraña operación de marketing llamada Barbieheimer o algo así, Pero luego pero no la van a gente ver, pero no van a ver Indiana. no van a ver a Indiana ni tampoco a Ethan Hunt, a Tom Cruise en Misión Imposible. Es decir, los héroes de siempre parece como que están fuera de onda, igual que Indiana Jones a finales de los 60. Pero se ha demostrado que de alguna manera la gente pues, quiere ver películas en su casa, quieren seguir disfrutando de este cine y es ahora cuando están sacando dinero de ella. Y por eso han retrasado el lanzamiento en Disney Plus. El lanzamiento en Disney Plus posiblemente llegará en Navidad. Ahora lo que quieren es sacar
buen presupuesto, o sea, buena recaudación para cubrir esos gastos que fueron enormes Claro, en claro, un rodaje que duró 9 meses aproximadamente. claro, claro. Bueno, toda esta información y todos estos detalles Mm. están en tu libro y quien Está en quiera el saber libro, más, ¿no? Y que lo compren, ¿no? ¿Y eso hay es. alguna cosa que quieras comentar, alguna Mm. pregunta que no te haya hecho en esta conversación que quieras comentar? Sí, yo sí que estoy un poco, te lo comenté en muchos de nuestros encuentros, fuera de micrófono, fuera de las cámaras, me da la sensación como que ha habido una coalición, una conspiración de acoso y derribo hacia el personaje, hacia la saga. Dado que la película anterior no funcionó, no gustó, bueno, funcionó económicamente muy bien, funcionó mejor que la quinta, por cierto, pero Esto lo hemos hablado tú y yo desde Cannes, sí, sin desde haber visto Cannes. ni tú ni yo la película, pero veíamos las críticas Eran demoledoras, o sea, demoledoras, sí, sí. salvo algunos entusiastas que sí salieron muy contentos, pero la mayoría iban a herir, ¿no? Ya no era el hecho de hacer una crítica constructiva, que todos hemos podido hacerla, ¿no? Pero aquí iban a atacar, ¿no? Que el personaje estaba acabado, que Harrison Ford estaba fatal, que la historia no se la creía nadie, que tenía Sí, sí, sí. falta de ritmo, o sea, iban, pero a herir, ¿no? Y esto cundió en las redes sociales y sobre todo en páginas web de dudosa calidad periodística que empiezan a sacar grandes titulares. La película no se había estrenado en ninguna sala todavía y ya estaban diciendo el gran fracaso de Indiana Jones 5. Y claro, dices, claro, cuando tú y yo fuimos al pase de prensa en Barcelona a ver la película, casi vas asustado, diciendo, ¿qué me voy a encontrar aquí, no? Y luego resulta que la película está muy bien y que la película es muy, a ver, no es la trilogía original. Tenemos que hacer un libro sobre los críticos de cine, Sí, sí, exacto. Críticos ¿eh? de cine que se levantan a las 6 de la mañana para ver un pase de prensa a las 8 de la mañana en Cannes y que lo primero que hacen es coger un móvil y lanzan su crítica Bueno, y que directamente por la tenemos, calle. sí, sí, tenemos críticos de cine tamaño mensaje de Twitter, ¿no? Y entonces Sí, ahí, ¿no? Y claro, se cargan. También hubo un error de estrategia por parte total. Mm. de la productora, de la distribuidora, de estrenarla en Cannes un mes antes Y no en estrenes las en salas de Cannes. cine. En Cannes ahí se estrenan películas, a ver, hay películas comerciales también, ¿no? Pero el estilo de películas, el No pegaba. formato, no Claro. pega. Son películas Bueno, más de autor. bueno, o que se hubiera estrenado 2 días después Sí, de exacto, Cannes, como ¿no? pasó Y no un con la mes. calavera. La calavera se estrenó en Cannes, pero luego a la semana siguiente ya la tenías en los cines. Y ya no tuvimos que esperar mes y pico. Es una Bueno, y estrategia también súper rara pasó, por creo parte de que el Disney. año pasado creo que pasó con Top Gun, ¿no? Maverick, que también Sí, creo que también se estrenó enseguida. Bueno, la cuestión mm, es que sí que es verdad que hay ¿no? Hay una gran mm, sensación de que la crítica de cine va un poco diferente por los gustos mm, de la gente, ¿no? Y que ahora la forma en que de forma muy fácil machacamos las películas sí, sin argumentos tampoco, pues mm, es complicado. Pero bueno, yo a toda esta gente les recomendaría que leyeran. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que si te gusta el cine lo que hay que hacer es leer. Y se mm, nota muchísimo cuando hay alguien que opina sin leer, se nota muchísimo, ¿no? Que por cierto, esto hay que decirlo, además de felicitar a Lorenzo Pascual por la línea esta mm, de libros, hay que felicitar al diseñador, a Sebastián mm, Romiti, mm, porque yo he tenido la oportunidad en este caso de leer el libro, digamos, mientras lo ibas escribiendo y luego lo he leído cuando se ha maquetado y la diferencia es abismal y el texto es el total, mismo. sí. Y es este grado de inmersión que produce la lectura al lado de las fotos, esto es una maravilla, ¿no? Es decir, hay más de 500 fotos en este Mm, libro y realmente es una maravilla y mm, es una gran emoción mm. para los aficionados leer acompañado de estas fotografías que son parte de nuestra historia también, ¿no? Así es. Sí, y vaya si cuesta, ¿no? Seleccionar estas fotografías. Tengo, porque detrás, ¿no? De todo escritor siempre hay un equipo, ¿no? De personas que ayudan, entre ellas estás tú, y también hay dos coleccionistas que me ayudan mucho, que son grandes coleccionistas de fotografías de los rodajes de Spielberg y de Lucas. Y me pasaron miles y miles de fotos que tuve durante todo el mes de agosto
que ir seleccionar. seleccionando. Así que mientras todos estabais de vacaciones, Ahí, ahí, ahí. yo estaba seleccionando fotos de las 5 películas de Indiana Jones. O sea, imagínate el trabajo que hay detrás de un libro como este. Y luego ya Sebastián hizo la magia, ¿no? De ponerlo todo bien en el libro. Pues no sé, sí. Oye, pues oye, muchísimas gracias por este esfuerzo que me consta que has tenido en los últimos meses. Hemos tenido muchas conversaciones en los últimos meses Sí. sobre esta, sobre este libro y esta producción última. Y animarte a que continúes con esta capacidad de trabajo que tienes y de divulgación que hace muy atractiva la lectura y que permite que los aficionados veamos también las películas de otra manera al entender bien la concepción y el desarrollo y al final los productos finales son consecuencia de muchas cosas y yo creo que lo explicas muy bien y se entiende muy bien cómo hemos llegado a donde hemos llegado. Así que nada, muchísimos ánimos y mucha suerte también Gracias. con este libro que acaba de salir al mercado y espero que vaya todo muy bien. Sí, muchas gracias, Jordi, y por tu amabilidad de estar aquí contigo hablando durante un buen rato de Indiana Jones y por también tu contribución, que para aquellos que quieran saber que has contribuido en el libro, que lo lean Claro. y verán cuál es tu parte, que es también muy importante, sin duda. Pues muchísimas gracias, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós.